aportar. Muy bien. Entonces, les estaba comentando que es importante la parte cualitativa porque es dependiendo de la forma en que se aborden a las personas interesadas en crédito y dependiendo de qué tipo de crédito sea, la forma de comunicación del asesor de crédito tiene que ser muy clara, tiene que ser amigable, tiene que ser respetuosa y con mucho ojo y observación. O sea, el asesor tiene que ser muy observador de todo lo que está viendo en su entorno cuando está haciendo la entrevista. Una entrevista bien orientada y bien focalizada con un plan de qué es lo que yo voy a ir a hacer en esa oportunidad. Si yo voy a ir a hacer la visita domiciliar, cuáles son los aspectos fundamentales que debo de conversar, ver, solicitar y evaluar, es importantísimo, ¿no? Aparte es que yo llegue, como que llego a visitarla a su casa y como que es una visita de amigos, ¿no? Donde yo voy a ir a pedir datos y solo me voy a sentar a escribir lo que el cliente me va a decir. Eso, cuando alguien hace eso, yo les digo, llegó el secretario a escribir, ¿no? Escribió lo que el cliente le dijo y no ni siquiera analizó, ni siquiera observó, ni siquiera hizo pregunta, repregunta o pregunta cruzada. Entonces, lo que va a obtener va a ser un lindo documento, ¿verdad? En el cual hay mucha prosa ahí escrita y que todo está bien y todo es un éxito, ¿no? Entonces, esta parte cualitativa, que es tan importante, no se debe despreciar porque definitivamente esa esencia de la información que se pueda recabar es de suma cuantía, ¿no? Vale muchísimo. Ahí van a ver ustedes el carácter, la forma, la conducta del cliente, si están haciendo la domiciliar, con su familia. ¿Cómo es con su familia? Van a ver ustedes ahí también si hay orden, como les dije yo, es importantísimo esa palabra, orden y limpieza y disciplina en su casa, ¿verdad? Si la casa está desordenada, si la casa está sucia y tampoco se ve que haya disciplina en la casa, es un desorden y así va a estar el negocio. Entonces, mucho ojo con esas partes, con esas, digamos, con ese ojo clínico que tiene que tener el asesor. Como les digo, tiene que ser detallista, tiene que ser observador y preguntar lo más que pueda en esas visitas, ¿verdad? Eh, mejor si ya lleva preparado sus preguntas, ¿verdad? Si hay personas que ya son expertas en eso, que ya no necesitan, pero si son personas nuevas, pues que tengan su protocolo de comunicación, ¿verdad? Este protocolo de comunicación puede hacerse y en base a estas preguntas que aquí mismo este ejercicio están, ¿verdad? Porque hasta la forma de hacer la pregunta sí van a obtener el dato, ¿verdad? Si la persona ya les da datos, ustedes tienen que confirmarlo. Entonces las preguntas hay que hacerlas abiertas para que ellos se desenvuelvan, ¿no? ¿Cuántas son sus cuentas por cobrar? 20. Puede decir así a letra muerta, ¿verdad? Pero así, así como ustedes preguntan concreto, van a recibir una pregunta concreta. Ahí, aquí en el cuestionario dice cuántos clientes les da usted crédito o cuántos le deben a usted. Des en cuenta el tipo de pregunta, la forma de hacerlo. Entonces, hay que tener mucho tacto para hacer las preguntas. Si yo quiero sacar información, debo saber hacer y elaborar la pregunta apropiadamente. Si no, lo que voy a obtener es un sí, un no, 20, 40, 50, unas respuestas, ¿verdad? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto va a obtener? Respuestas muy tácitas, ¿no? Y el asesor debe tener la habilidad, ¿verdad? Para poder hacer las preguntas así como están cuestionadas ahí, para poder obtener el máximo de fiabilidad en la información que va a obtener. Entonces, un buen asesor de crédito es una persona disciplinada, ¿verdad? Va a seguir un protocolo de comunicación, va a ser una buena relación
de intercambio de preguntas con el cliente va a ser armónico en su locución con la persona, va a escuchar, ¿verdad? Ahí todo lo que digan es importante, entonces no es tanto lo que nosotros vamos a hablar, sino como a escuchar y a observar. Clara esa parte, digamos, como un resumen importante de esas cualidades que yo tengo que observar del desempeño en su familia. También pasamos a la parte de la empresa, ¿no? Porque también tenemos que ir a hacer la visita a la empresa o al pequeño negocio cual va a ser financiado. ¿Qué pasa con eso? Pues ahí también lo mismo que se hizo en la casa, ¿verdad? Ser observador, ver cómo trata, si tiene colaboradores o empleados, ver cómo los trata, cuestionar mucho sobre la experiencia que él pueda tener en la empresa. Eso me va a dar a mí la pauta de que se baja un poquito el riesgo cuando son personas que están probando o son personas que están iniciando, ¿verdad? O personas que se capacitaron y no han tenido la experiencia, que a veces muchas organizaciones no les gusta, digamos, dar crédito a personas para innovar, ¿verdad? O para crear su nueva empresa, porque el riesgo es alto. Pero de repente han recibido una buena capacitación y todo eso hay que sacar esa información. Si ha sido capacitado, hay que preguntar dónde está su patente de comercio. Si ya paga impuestos, quiero ver sus libros de control, su libro de ventas, su libro de compras, si es pequeño contribuyente, hay controles, ¿no? Ahora, si esa persona está manejando ya una fuerte cantidad y no tiene libros de control y todo, también ustedes tienen que orientarlo porque está trabajando en un sector informal, bastante desinformal. Entonces, porque ya tal vez es una empresa que está creciendo. Cuando son pequeños negocios, muy pequeños de autoempleo, casi siempre lo que podríamos encontrar es una tarjeta de salud, ¿verdad? Del cliente porque da algún servicio y podríamos encontrar tal vez, si mucho, tal vez un pequeño microempresario con algunos apoyos que hoy en día ya se están dando por parte del Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero son algunas orientaciones y capacitaciones para innovación, ¿no? O para emprendimiento. Entonces, es importante hacer ese análisis apropiado del negocio, ver si la persona tiene capacidades empresariales. ¿Cuál va a ser eso? Bueno, el reto de los riesgos no cualquiera los corre, el reto de la venta no cualquiera es vendedor, el reto de la producción no cualquiera produce apropiadamente, controla y maneja sus costos, gastos y sabe cómo está o no. Todo eso tiene que verlo ustedes, la persona que controla las cosas, pues cuando ustedes les pregunten, les va a contestar en la punta de la lengua. Rápido les va a contestar y si ustedes le cruzan las preguntas, no va a fallar porque es una persona que lo tiene claro todo, ¿no? Más sin embargo, hay personas que tal vez por su caso, entendimiento, poco estudio, a veces también le cuesta, pero al final, aunque sea por muy, digamos, persona hasta analfabeta que sea, si le hace la pregunta apropiada y se baja el ritmo de ellos, se obtiene información valiosa de ellos y créanme, ellos también controlan. Lo único que tal vez no lleva algunos registros, pero si ustedes le preguntan, también son personas que van a obtener la información. Hay que saber cómo sacar esa información del cliente, ¿verdad? Porque yo les digo, el papel aguanta con todo. Si quieren hacerse la vida fácil, es solo ir a sacar datos y meter datos. Eso no va a funcionar porque van a anotar todo lo bonito que el cliente dice y tal vez todo lo que está ahí es mentira porque el cliente está tratando de sacar plata y no le interesa que miren nada malo en él y infla todo, ¿verdad? Y el asesor le cree todo, futura mora, ¿no? Entonces sí, tiene que ser suspicaz el asesor, ¿verdad? Tiene que ser desconfiado en la información, tiene que ratificar la información, pregunta con repregunta y pregunta cruzada. No se les olvide, eso es importante, entre más lo hagan, menos problemas de cartera van a tener. Si ustedes hacen una buena evaluación de sus clientes apropiadamente y ustedes logran obtener una información valiosa, real, fidedigna y confirmada, no van a tener problemas de morosidad en su cartera. La mora se les va a reducir y por consiguiente van a estar en una mejor posición a una persona que va a colocar cartera muy rápido, que no le dedicó tiempo a la evaluación, que no fue preventivo, ¿verdad? Al no ser preventivo, después le va a tocar ser curativo, ¿verdad? Si no previó
Entonces, después tiene gran problema de ver cómo cura esa mora que ya generó, ¿no? Pero eso no es lo apropiado, ni son las mejores prácticas. Las mejores prácticas deben ser preventivas. O sea, llevar a la institución clientes, buenos clientes, empresarios, gente clara que sabe lo que quiere, y no, ay, pobrecita, le damos crédito que ella necesita, como muy, el asesor quiere ayudar a la persona, pero dejó de ser objetivo y la persona no tiene las capacidades empresariales, en lugar de hacer dinero con el dinero, se va a comer el dinero, entonces también va a ser un fracaso, ¿no? Entonces, también debemos de ser nosotros muy objetivos que cuando las personas no cuenten con las capacidades, las habilidades necesarias para hacer dinero con el dinero, es mejor no darle crédito. Si no, ¿de qué chiste tiene que le demos un crédito y después vamos a estar detrás de esa persona cobrándole, quitándole su propiedad o afectando a su fiador, ¿verdad? Que estamos promoviendo desarrollo dentro de este ejercicio que hacemos o estamos promoviendo más pobreza, ¿no? Entonces, si queremos promover desarrollo, tenemos que hacer un trabajo bien hecho, profesionalmente bien hecho, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más importante de la recaudación de esa información, la información base cero, cuando no tengo yo nada, que la gente no me puede presentar balance general ni estado de pérdidas y ganancias, yo tengo que ir haciendo la información en función de la charla que yo tenga con esas personas y yo pueda sacar una información valiosa en función de mis conocimientos, ¿no? Y de eso se trata esta presentación que estamos viendo el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya después de hacer esta reflexión, primero, no sé si tienen algunos comentarios o algunas preguntas al material leído, ¿verdad? Yo con mucho gusto les puedo responder, que esa sinergia de conocimiento y de dudas que tengan, me la puedan plantear, que de eso se trata, ¿verdad? Transmitir la experiencia que se ha tenido. Yo fui asesor de crédito, ¿verdad? Entonces, yo traigo desde la base y tengo conocimiento que puedo compartir. Entonces, si tienen dudas ahorita, por favor, abran el micrófono, les doy un tiempo, siempre anoto a las personas que participan y después vamos a continuar con una interpretación de estados financieros para entrarle un poquito. Entonces, ahorita lo que quería es desahogarlos un poco porque me di cuenta que estaban viendo muchos números como el profesor de contabilidad. Conmigo también los van a ver, pero en esta parte tal vez te lo relaja y después entramos a unos numeritos, ¿verdad? Así que dejo el micrófono para ver si alguien tiene una pregunta. Puta, falta una más. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Todo muy claro? ¿Leyeron sus presentaciones? Porque después en el examen... ¿Ninguna pregunta? ¿Sigo? Muy bien. Vean pues, algo importante, el análisis de los estados financieros. Esto le va a pasar a mi mamá. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Mamá, venga. No soy mula, no soy mula. ¿Hay alguna pregunta? Sí, escucho. Bueno, vamos a continuar. Parece que ahí había alguna pregunta de alguien, pero parece que no era con nosotros. Entonces tenemos el balance general, ¿no? Y el estado de pérdidas y ganancias, ustedes lo han estado viendo con el profesor, y aquí dijimos nosotros, en estas presentaciones que les pasé, que preguntas sobre el balance, ¿no? Cómo poder sacar preguntas importantes del balance general. Y aquí la secuencia que tiene estas preguntas van como que si estamos haciendo el balance general, en el orden que van de un balance, ¿verdad? Primero vamos a ver las cuentas de activo, activo corriente, activo no corriente, ¿verdad? Y pasivo corriente y pasivo no corriente, y por último estado de pérdidas y ganancias. Si ustedes se dan cuenta, esta presentación tiene ese orden, y por eso dice aquí cómo levantar la información de la disponibilidad o el disponible. Eso es caja, ¿verdad? Se traduce en caja y bancos. ¿Cuánto tengo yo en caja y bancos disponible, ¿verdad? Para poderlo verificar. Entonces, cuando uno ya le dan un estado financiero
un empresario le puede dar un balance general y le puede dar, digamos, un estado financiero. Es decir, bueno, en caja hay 500, en bancos hay 1000, entonces disponibles son 1500, ¿no? Entonces, aquí lo bajamos al día a día, en la visita de campo, hacer las preguntas. Si a mí me dieron un estado financiero más o menos bien hecho, ¿verdad? Un estado patrimonial, entonces yo veo, si aquí hay un estado, yo quiero corroborar cómo están, al menos deben de pegar las cifras, ¿verdad? No exactamente, pero al menos deberían de pegar, ¿no? Entonces, dice aquí cómo levantar la información disponible, cuánto ha vendido en el transcurso del día. Entonces, ¿para qué hago esa pregunta? Porque eso me va a dar a mí la pauta, ¿verdad? De más o menos, incluso hasta cuánto podría tener de utilidad si yo calculo que esta empresa tiene un 20 o un 30% de ganancia, ¿no? Y también me puede dar el margen de cuánto necesita comprar de inventarios. O sea, toda esa pregunta me puede abrir muchos horizontes. Entonces, ¿cuánto ha vendido hoy? Me muestra una venta de 500 quetzales y si es el día mejor, yo le pregunto, ¿es el día peor? ¿Es un día intermedio? ¿Y cuál es el promedio de venta? Para ver si la información que me dio de los ingresos que ha obtenido mensualmente o anualmente coinciden con esta pequeña pregunta que estoy haciendo. O sea, estas preguntas que están acá son valiosas para reconfirmar información que posiblemente ya me dieron, o si no, para hacer el balance general, ¿verdad? Si yo no tengo datos, ya tengo mi primera cuenta de activo acá, y lo que tengo es ya, ¿qué es? Mi caja y banco, ¿verdad? Entonces ya puedo poner algo en el activo. Entonces depende cómo hagamos la pregunta si vamos a obtener la información, ¿verdad? Si no se encuentra, digamos, lo señalado, preguntar sobre qué sucedió o por qué, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay ventas? Ya entrarían en unos detalles de desconfianza. De repente la tienda ni siquiera la abren y la gente no llega, ¿verdad? Y en ese momento solo la abrieron cuando ustedes llegaron. Hay que ser suspicaces y hay que dudar siempre de todo lo que podamos no confirmar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo levantar información sobre las cuentas por cobrar? Este es un dato importantísimo y ustedes ahorita que están viendo contabilidad, me imagino que ya lo vieron o lo estarán viendo. Las cuentas por cobrar en el activo son corrientes, ¿verdad? O sea, del pasivo circulante o corriente. Esa cuenta eh, es susceptible de análisis. ¿Por qué? Porque esa cuenta pueden tener cuentas cobrables y les podemos llamar incobrables. ¿Por qué? Porque ya son muy viejas. ¿Por qué? Porque son duras. ¿Por qué? Porque no tienen garantía. Una serie de elementos que yo tengo que preguntar, ¿no? Entonces, si yo pregunto, la primera pregunta que está ahí, ¿verdad? Eso es cuando base cero y no tengo el balance general, ¿cuánto le deben a usted sus clientes? Para sacar las cuentas por cobrar, porque son todas las personas a las que él les ha dado crédito. En una tienda, por ejemplo, pues, ¿qué van a hacer? Apuntar en un librito, ¿verdad? Y hay garantía en una tienda, no hay garantía, solo la confianza, y como ahí viven, pues que la señora es buena paga, ¿verdad? Entonces, hay una debilidad porque no tenemos garantía, pero son cuentas por cobrar. Pero ¿qué tan duras son estas cuentas? Ah, es que doña María ya tiene 2 años que me debe la cuenta. Eso ya no debería ir en balance, es una pérdida anunciada, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿A cuántos clientes le da crédito? Para ver la magnitud de lo que podría tener, porque puede ser que les esté solicitando crédito porque la señora ha vendido en la tienda, pero realmente la gente no tiene dinero y dice, mire, deme fiado, y resulta que la señora comienza a dar mucho crédito, la gente no le paga y por eso es que no tiene disponible, no tiene dinero, ya se están acabando los productos de la tienda y entonces descubrimos de que la necesidad de dinero es por un mal otorgamiento de crédito y tiene unas cuentas por cobrar viejísimas ahí. Entonces ella tal vez no necesita un crédito en ese momento, sino que recuperar esas cuentas por cobrar y porque sería peligroso darle crédito, porque puede hacer que siga dando más crédito y eso ya no regrese, ¿no? Entonces, eso es importante investigar, ¿verdad? Si está dando a crédito o no. Normalmente en las tiendas dan crédito, ¿verdad? Pero cuando uno mira los análisis, el asesor cuesta que pregunte eso, ¿verdad? Piensa que todos van a pagar al contado y en las tiendas se da mucho fiado desde las personas, ¿verdad? Qué tipo de clientes son,
qué tipo de insumos son los que venden, porque no es lo mismo una cuenta por cobrar de frijol, maíz y azúcar que una cuenta por cobrar de pantalones, blusas, cosméticos o cosas de esa naturaleza, ¿no? Hay que ver, porque en función de eso también podemos ver, digamos, el aula de espera de un crédito en repago, ¿verdad? Si es de consumo, debe ser el repago inmediato, ¿verdad? Yo no le doy crédito si algo que yo le estoy vendiendo diario. Puede ser que esa rotación sea, digamos, que yo le mantenga un crédito de 500 y me paga 500, le doy 500, pero hay veces que el crédito es a largo plazo, entonces hay que saber qué tipo de crédito es, ¿no? Entonces, cuentas por cobrar, importante, parte del balance, ¿verdad? Ya vimos que parte del balance circulante y esas cuentas por cobrar tenemos que determinar qué calidad tiene esa cuenta por cobrar, ¿no? Y tenemos cómo levantar la información sobre los inventarios. O sea, ya vimos entonces la caja y bancos, las cuentas por cobrar y los inventarios. Esos son los tres rubros, ¿verdad?, que nosotros debemos de conocer y evaluar en el activo corriente, ¿sí? Entonces, ese activo corriente o circulante, ¿verdad? Estamos viendo que debe de ser plata o artículos en plata o plata prestada, ¿no? Entonces, si es pura plata, el dinero es dinero que tenemos constante y sonante. Si son bienes que tenemos que venderlos para obtener el efectivo, y el otro si son créditos que tenemos que recuperar para tener efectivo. Al final son flujos de plata, algunos ya de inmediato, otros que costarán un poquito y otros que costarán mucho más recuperarlos, ¿no? Entonces, en esta parte del inventario, entonces, ¿qué tenemos? Materias primas, ¿verdad? Productos hacia la venta, pero también tenemos que ser bien observadores, que no me vayan a estar poniendo dentro de un balance o que no me vayan a estar enseñando un inventario de un montón de productos que ya no se venden. Si yo como asesor voy y observo y miro que los inventarios ya son obsoletos y que está lleno de un montón de cosas que no vende y que por eso está pidiendo préstamo, que se equivocó y no está vendiendo todo, pues metió 50,000 quetzales en cosas que no se venden en el pueblo, entonces fue un error de inversión. Entonces hay que tener mucho, hay que ser observador, ¿verdad? Miramos que ese inventario no es real, me dijo 50,000 y no veo, aquí solo miro 5,000 quetzales invertidos en inventario. Tengo que tener la certeza primero de que el inventario que me está diciendo existe, que está en buenas condiciones, que es vendible, ¿verdad? Esos son cosas y factores importantes que ustedes se tienen que dar cuenta, porque puede ser que diga, mire, yo quiero crédito para comprar más inventario. Pues si está yendo a la tienda de inventario, no hay justificación. Y en lo mismo va a invertir, sí, en lo mismo. Bueno, va a incrementar sus ventas y va a salir a otras comunidades a vender, ¿o qué? Tiene más mercado, o ni siquiera está pensando en mercado y dice que va a comprar, de repente es mentira, no va a invertir en inventarios, va a servir para pagar una deuda tal vez de ese mismo inventario que no está vendiendo, ¿no? Entonces tienen que ser muy analíticos en esa parte, ¿verdad? El inventario debe ser observado, si son artículos perecederos o no, porque si son perecederos tienen fecha de vencimiento, no pueden tener una leche, ¿verdad? 2 meses se arruina la leche natural, ¿verdad? Entonces, o son quesos, tienen vida útil, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué tipo de producto es el que está puesto en los inventarios, o de repente, le pongo un ejemplo, venta de ropa es un almacén, pero toda la ropa ya pasó de moda, o sea, acampanado, de cintura baja, rayado, el que se usaba en los años 70, nadie lo va a comprar, aunque haya un inventario de 50,000, eso se tendría que tirar a pérdidas porque ya no se vende, ¿no? Ya cuando venga otra vez la época, de repente ya está podrida esa ropa, ¿no? Entonces, mucho ojo en esa parte. Hay que tener, digamos, una visualización completa de ese inventario. ¿Qué fue lo que me dijo el cliente? Tiene un inventario anotado de 20,000. Ok, hagamos un promedio, ¿verdad? Si no tenemos el tiempo apropiado para que nos pueda presentar un inventario o pedirle, ¿verdad? Si tiene él, hay veces que las personas tienen sus controles y confirmar más o menos si es el inventario que está reflejado ahí, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra parte viene? Ese es un cálculo de inventarios, vamos a ver un formato, pero esta parte. Disculpe, Lick. Ajá. Hola, aquí le saluda Melanie. Hola, Melanie, mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. Mire, yo solo tenía una pregunta sobre el inventario. Ajá.
Cuando uno está analizando el inventario de los clientes, uno ya de por sí debería de saber la información de los costos de los productos, o se consigue por medio de las entrevistas cuando uno le va preguntando los costos de los productos. Muchas veces cuando es microempresa, las personas tienen una idea de su valoración, ¿verdad? Para ponerlo más común, una pequeña tienda, ¿verdad? Cuando hacen la entrevista, la señora dice, mire, yo quiero un préstamo de 25,000, necesito que vayan a hacerme la visita o que conozcan mi negocio, y entonces posiblemente el asesor le pueda preguntar que cuánto tiene de inventario en su negocio, y hace un cálculo aproximado en su mente. Y dice, 25,000 tengo de inventario porque eso es lo que ella considera. Cuando va el asesor a hacer la confirmación de datos, tiene que ser muy objetivo con esa información que le dio ella para poder corroborar in situ que el inventario que está ahí pega con el dato que ella le dio. Normalmente esas personas que trabajan en microempresa y en tienda nunca van a llevar un inventario normalmente elaborado. Más que todo, tal vez uno lo puede integrar cuando hace la visita o confirmarlo, ¿verdad? Ahora, cuando ya es una empresa más formal, no micro, sino una pequeña o mediana, ahí ya tienen datos más formales y puede ser que presenten inventarios. Si yo veo que ya es una empresa que ya es seria, yo le pido estados de cuenta de chequeras. ¿Para qué? Para ver sus flujos, cómo están sus flujos de movimiento en la chequera. También le voy a pedir su RTU 13, voy a pedir su libro de ventas, entonces ya ahí ya puedo confirmar o validar datos. Ahora, en microempresas difícilmente vamos a encontrar esos datos, hay que integrarlos y por eso es que está este ejercicio, con base cero, hacer las preguntas de tal forma que la gente nos proporcione la información, pero también uno teniendo la lógica de lo que está viendo, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Melanie, que alegre pregunta siempre, por favor, jóvenes, pregunten porque el que pregunta, ¿qué pasa? Se le aclara la duda. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Solamente yo tengo una, es bueno que el asesor tenga que conocer los precios de los productos a la hora de hacer un inventario, que tenga conocimiento del precio de los productos en el mercado, como por ejemplo un quintal de azúcar, una caja de agua, para que uno pueda a la hora de hacer el inventario estar más a la realidad posible. Muy bien. Buena pregunta. El hecho es este. Digamos, ¿es un principiante o es una persona que ya ha otorgado varios créditos? Cuando es una persona que ha otorgado varios créditos, ya puede tener cierto manejo de valoración, ¿no? Y si es una persona nueva que está incursionando, un asesor nuevo, posiblemente conozca algunos elementos por casa, ¿verdad? Que sabe cómo está la libra de frijol o maíz, pero lo aconsejable es que cuando hay personas nuevas, que siempre haya una persona sombra o un supervisor que le esté orientando, porque si no sabe, fácilmente lo puede engañar, ¿no? Entonces, él debe tener conocimientos mínimos. Si no los tiene antes de hacer la visita, debe hacerse acompañar, o si no, hacer las preguntas con su jefe inmediato superior, el cual tiene mayor experiencia. Si, por ponerle un ejemplo, no es tienda, la señora quiere un crédito para una subgranjita de gallinas, pero el asesor no sabe nada de gallinas. ¿Qué tiene que hacer el asesor? Ir a una veterinaria y preguntar, ¿verdad? Mire cuánto come una ave, si es que en la entidad no hay una capacitación para eso, ¿verdad? Porque hay capacitaciones también. O sea, hay veces que ya de estar en el campo han aprendido y tienen esa información, ¿verdad? Pero si no se tiene, sí, definitivamente es importante verificar que la persona que está haciendo el análisis tenga el conocimiento. Miren ustedes en la parte agrícola, ¿verdad? Viene el agricultor y ¿cuántas quintales produce en una cuerda de frijol? 50 quintales de frijol. Eso es mentira a todas luces, pero si yo no conozco, voy a anotar 50 quintales, ¿no? La primera mentira, ¿no? Entonces, también esa es una parte que el asesor debe de tener conocimientos. Si tiene dudas, puede recabar la información ahí, ¿verdad? Si no quiere ver que es mal él, que no conoce, anota, pero después todas esas dudas las va a ratificar con su jefe inmediato, ¿verdad?
o con información académica, ¿verdad? Donde encuentre, o en Google se mete y ahí le sale mucha información, ¿no? Hay que tener cuidado siempre a dónde se mete uno, porque hay sitios muy, muy falsos, ¿no? Entonces, es importante esa pregunta que tú hiciste, es valiosa, porque ¿para qué vamos a mandar a alguien a hacer una evaluación de algo que no conoce, ¿verdad? Eso es importante para la jefatura, ¿verdad? Ver qué están analizando y qué tanto conocimiento tiene ese asesor sobre el análisis de un negocio determinado. Los muchachos se van volviendo expertos, ¿verdad? Con una cantidad de micronegocios que se van analizando y poco a poco van teniendo un aprendizaje. Algunos, otros son formados, ¿verdad? Hay mucha gente en formación que tiene esas capacidades, ¿verdad? Si es un sector agrícola, pues tendría que ser agrónomos. Si es un sector comercial, pueden ser peritos, ¿verdad? O peritos en administración. O sea, dependiendo también así se van buscando las plazas y los perfiles de los puestos. Si es vivienda, pues arquitectos o ingenieros, ¿no? Al menos estudios para que ellos tengan algún conocimiento. Vamos a preguntar algo constructivo, a levantar una información constructiva, pero yo no sé ni el precio, ni el tamaño, ni el grosor, ni el calibre del hierro. Me van a decir cualquier cosa que para mí es igual, ¿verdad? Entonces sí se deben de tener conocimientos mínimos, y entre más conocimientos se va adquiriendo, más capacidades va teniendo el asesor. Por eso es tan valioso el recurso humano que se está formando en la organización. Es valioso retener cuando podamos nosotros, si son, digamos, si los errores que ha cometido ese asesor son manejables, o sea, que se pueden corregir, que no es intencional, que son faltas que han cometido porque no se les ha capacitado bien, hay que capacitarlos, y vale la pena. Una persona que ya tiene 5 años ha adquirido una riqueza muy grande, ¿verdad? Cuesta formar al personal, entonces esa riqueza hay que capitalizarla. Cada vez que contratamos una plaza nueva, se tiene que hacer al asesor nuevo. No hay una profesión que diga analista de créditos individuales, ¿verdad? No hay, o técnico en bancos o en grupos o créditos, no hay. Entonces, sí es importante que se capitalice esa información, esas capacidades que se van adquiriendo, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra duda? Me alegra esas preguntas, porque eso enriquece la clase, ¿verdad? Entonces, siempre cuando quieran, a cualquier momento me pueden preguntar, que yo no me molesto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Los inventarios son tan importantes, hacer la evaluación, ¿verdad? Porque si me infla el inventario o me está pidiendo inventario que no necesita, yo ahí ya puedo captar que no le tengo que dar crédito a esa persona. Me está pidiendo inventario y tiene 50,000 y me va a pedir otros 50,000 para inventarios, y sus ventas son de 500 mensuales. Pues hay cosas tan lógicas que el que ya tiene experiencia, tal vez el asesor, cuando va adquiriendo experiencia, lo pueda captar, pero si no lo capta su supervisor, ¿verdad? Pucha, me está pidiendo un crédito de 50,000 quetzales para algo, y yo no veo que aquí las ventas sean grandes, ¿verdad? Y cuando vamos a ver la tienda, es un par de tortris con unas agüitas que hay ahí. Entonces, ¿qué es? Mentira. No van a usar el dinero para eso, de repente tienen grandes deudas. Entonces, por favor, bien analíticos en eso, ¿verdad? No nos equivoquemos y no tratemos de cumplir metas y rellenar a base de dar créditos, digamos, que no deberían de darse, ¿no? A veces las metas presionan, pero si realmente una persona no está en las capacidades y no tiene las cualidades, no tiene la experiencia y no logra demostrar su fehaciente inversión, ¿verdad? No hay que darlo, ¿no? Entonces, vamos a pasar, ¿verdad?, a la siguiente. Ahí estaban todas las preguntas del inventario. Y aquí tenemos una tarjeta para tener una tarjeta de inventarios para costos, ¿verdad? Que ya se los puse ahí por si algún día ustedes la necesitan. ¿Cómo levantar información de activos fijos, ¿verdad? Esto serían los activos no corrientes, ¿verdad? Los corrientes son de más fácil conversión en efectivo. Ahora, los activos fijos, un poquito más difícil de conversión en efectivo, ¿verdad? Porque son grandes y son de utilidad para la organización. No, esos activos comúnmente no se venden, solo si va a ser alguna necesidad de liquidación de una empresa, pero normalmente no se venden, ¿no? O sea, el equipo, la maquinaria, las computadoras, ¿cómo se llama?, el terreno o la construcción donde está la entidad, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman fijos o no corrientes, porque ahí se están, y es parte sólida de la empresa, ¿no? Entonces, se dan cuenta las preguntas. De aquí no dice, mire, ¿usted tiene activos fijos? No. Hay preguntas importantes, y dependiendo del tipo de negocio, son las preguntas que tengo que hacer, ¿verdad?
Si es una ferretería, si es una venta de souvenir, si es una venta de servicios, una veterinaria. O sea, las preguntas son diferentes dependiendo del tipo de negocio, ¿no? De la actividad productiva que está desarrollando. Así le voy a requerir información. Aquí dice, ¿tiene equipo o maquinaria a utilizar? ¿Tiene herramientas, verdad? ¿Qué antigüedad tiene eso? Importante saber en qué estado se encuentra. Ah, mire, yo tengo en equipo, mi mobiliario equipo, tengo 50,000 quetzales. Muy bien, yo anoté 50,000 quetzales. Me quedé ahí, me quedé corto. ¿Eh? Mire, ¿y hace cuánto compró ese equipo? La pregunta obligada, ¿verdad? Si, hace cuánto, mire, ese equipo me la compré hace 10 años. Mire, ¿y está funcionando? Fíjese que una sí, otra no. Ya sacaron información, te tienen que descontar una porque no está de más, ¿no? Ya no sirve. Entonces, la información que se va recabando les va dando datos para poder afinar, ¿verdad? Ese balance, entre más fino sea el detalle, más información exacta van a tener, porque si no, ¿qué hacemos? Y al inflar el activo fijo, ¿qué pasa? Si tengo más activo fijo, también me puedo endeudar más, ¿verdad? Tengo más bienes, me puedo tener más deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado, no inflemos o no dejemos inflar el activo fijo, ¿no? Hay que establecer, digamos, el tiempo que tiene ese activo fijo. El único que gana plusvalía son los terrenos y casas, ¿verdad? Normalmente, lo digo normalmente porque también hay veces que esos activos se devalúan. Increíble, pero así es. Hay una casa muy bonita de 2 niveles, pero hubo un terremoto y ahora pasa una fractura ahí en medio de la casa. Cero la casa que valía 1,000,000, ahora vale 1,000 pesos. Se da, eso se ha dado, se vio en el terremoto de Guatemala. En los diluvios que hemos tenido, miren ustedes esos grandes diluvios, terrenos muy bonitos, de la noche a la mañana se convirtieron en río, porque cambió el cauce del río, se fue por otro lado, el asesor no evaluó que estaba muy cerca del río, le dio para que cultivara zanahorias ahí, se llevó las zanahorias, se llevó la casa y ahora el río pasa por ese lado. Había un riesgo por el lugar inclinado y por donde está que no tomó en consideración, y esa propiedad que estaba como garantía evaluada en 150,000, ahora vale 5,000 quetzales. Entonces, eso es importante, que ustedes puedan evaluar, ver las cosas. ¿Les dijeron que tienen maquinaria de equipo? Sí, muy bien, ok. Voy a ver la maquinaria de equipo. ¿En qué condiciones están? Chatarra la que hay ya no sirve. Entonces, mejor Cruz, Calavera y Camposanto. Lo quitamos de nuestro balance general porque solo nos está inflando el balance y nos está inflando el activo, ¿verdad? Que después eso nos va a servir para poder sacar un indicador, ¿verdad? Porque los indicadores financieros tienen que ver cómo está distribuido ese balance general. Cuánto de los activos realmente es mío, ¿no? Y cuánto yo debo en el pasivo, ¿verdad? Entonces, eso sí lo debemos de considerar. Muy bien. Pasando al siguiente tema, ¿cómo levantar información sobre los proveedores? Mire, usted le debe a alguien, no les va a decir el señor, ¿verdad? ¿Cómo sacar esas preguntas? O sea, la pregunta directa van a recibir una respuesta directa. Entonces, por favor, esa escuela de aprendizaje que están teniendo aquí es valiosa, pero que no se les olvide. Ustedes hagan preguntas que hagan hablar al cliente. No hagan preguntas cerradas, ¿sí? No, o cifras muertas. No, tienen que jugársela por los lados y hacer preguntas abiertas para que el cliente se desarrolle y se desenvuelve. Si esa persona es astuta y les mintió, y va a tener cuidado de hablar o como dice, y ustedes se van a dar cuenta. Si tienen ese ojo clínico, eso que les digo yo, que ustedes deben ser astutos para tener la información. Me está mintiendo el señor, me está hablando, pero no me está dirigiendo la vista a mí. Cada vez que me dice algo, hasta del lado se pone porque está diciendo mentiras, ¿verdad? Hasta risa le puede dar a él. Entonces hay que saber leer esa parte del empresario, si me está diciendo la verdad, si está siendo honesto con la información que me está transmitiendo o si está tratando de engañarme, ¿verdad? Esa habilidad la debe tener el asesor de crédito, ¿verdad? Debe tener tacto para poder saber cuando alguien le está diciendo la verdad o la mentira. Y si no tiene ese tacto, pues entonces crear la pregunta cruzada o la repregunta, y ahí va a soltar la información, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta, tal vez más evidentemente, si es que ustedes no tienen un poco de suspicacia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo levantar información de los proveedores? Miren la pregunta. ¿Hace compras al crédito?
Ahí no le estoy diciendo, mire, usted, ¿cuánto le debe a sus proveedores? Yo no le debo nada, les va a decir, ¿verdad? Hace compra, o mire, esto que está acá, todo esto es suyo, o alguien le da, porque en las tiendas, si pongamos el ejemplo de tiendas, o un almacén de ropa, todo lo que está ahí está bonito y es bastante volumen, pero ¿cuánto de eso debe? Es imposible, siempre los empresarios viven de crédito. Y cuando no aparece nada de crédito, da armonía. Ustedes cuando un asesor presente, o ustedes mismos cuando pregunten a un cliente y les diga que no tienen crédito, cuestiónenlo, pregúntenle, repregunten, porque por ahí puede ser que les esté mintiendo, les esté ocultando, porque no quieren que se den cuenta. La mayoría algo deben, ¿no? Entonces siempre hay que sacar la información. ¿Quiénes son sus principales proveedores? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de sus compras son a crédito? En cuanto asciende sus pedidos. Vean todas esas preguntas valiosas que ustedes, cuando tengan la oportunidad, saquen estas preguntitas y lleven sus chivos para preguntar a la gente. Si a veces se les olvida, puede ser que se les olviden algunas preguntas, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo levantar información sobre las instituciones financieras y prestamistas, ¿verdad? De las instituciones financieras, normalmente ya en la consulta de los burós, ahí tenemos bastante información, pero no hay que quedarse con esa información, ¿verdad? En los burós podemos tener información de banca, de tarjetas, de cooperativas y de fundaciones, que ya hay bastante información, ya se ha logrado tener una buena penetración ahí en información, ¿verdad? Y entonces ya tenemos información, pero a veces cuando consultamos a un cliente aparece cero. Y dice el asesor muy contento, salió limpio, dice, ¿verdad? Mucho cuidado porque eso salió limpio, no es cierto, ¿verdad? Limpio ahí, pero de repente hay otras cooperativas que le pudieron dar crédito que no están ahí. También otras fundaciones que no dan su información, o esto que está endeudado con un prestamista local a una tasa muy cara. Entonces, cuando sale una consulta buró en blanco, lo que tenemos que hacer nosotros es profundizar un poquito más con el colateral, la tienda, los parientes, los amigos, ¿verdad? Que conozcan a algunas personas, preguntar si no tienen deudas, ¿verdad? O si conocen a las personas, pero, o al mismo cliente preguntarle, ¿verdad? Si ha obtenido financiamiento de otra entidad, o decirle, ¿verdad? Que muchas veces es una mentira piadosa, pero dice el asesor, yo le digo que le encontré una que tiene crédito, y aunque no tenga, solo para ver qué me dice, después yo le dije que le digo que es una broma, con tal de probar a sus clientes, ¿verdad? Cada asesor usa sus estrategias y son valederas, ¿verdad? Para poder captar información, ¿verdad? Poner entredicho y en duda al cliente, y a veces dicen, sí, fíjese que yo tengo un crédito, tal, ¿y por qué no aparece acá? Curioso, a veces entidades que no están registradas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esto. Personas que ya están endeudadas, no es correcto darles crédito. Ya tienen un sobreendeudamiento muy grande, préstamos de 100,000 en 5 entidades diferentes, y todavía me está pidiendo 50,000 o 100,000. Hay que aunque se analice la capacidad de pago, ya tener con muchas instituciones es de mucho riesgo. Hay instituciones que ponen límites, topes, a ver cuántas, solo 2 créditos, yo puedo ser el tercero, o 3 créditos, yo puedo ser el cuarto. Y hay organizaciones que dicen, bueno, a mí no me interesa eso, yo le doy crédito aquí, si tiene 10 créditos, no importa, yo le doy crédito. Incluso hay instituciones que están en mora y no les importa y le dan crédito a las personas, porque dicen, antes estuvo en mora, pero hoy le voy a arriesgar, por eso tengo mi cobertura de riesgos, y le piden una garantía, y la tasa de interés es altísima, y por consiguiente se arriesgan. Des en cuenta que hoy hay mucho crédito, digamos, en el mercado, que dice, mire, no necesitan ni fiador, hasta 100,000 quetzales, sin fiador, sin garantías, y solo denos su DPI, lo consultan en buró y todo, y ellos miran si se arriesgan o no, ven la antigüedad de Zamora, ¿verdad? Ay, hace 5 años, hasta eso ya está mejor, miran su empleo es nuevo y está en se arriesgan y le dan crédito, ¿verdad? Pero también así están los indicadores de mora, hay que tener mucho cuidado. La tasa es altísima normalmente para esos créditos, ¿no? La gente no se da cuenta, y a veces ni siquiera dicen la tasa, solo dicen, miren, cuando puede pagar el crédito total, y cuánto es su cuota de 500. Pero ¿cuánto es no, su cuota de 500 no les dicen cómo está integrada, ¿verdad? A tanto plazo, solo alguien que ya sepa un poquito de finanzas puede sacar cuánto le están cobrando, ¿verdad? De lo contrario, alguien que no sea financiero, difícilmente, y más un microempresario no lo ve, ¿verdad? Y agradece, hasta de repente están cobrando una tasa del 400% y no se da cuenta, ¿verdad?
Muy bien. ¿Dudas al momento? ¿Estamos bien? Se me puede interrumpir en cualquier momento. Tenemos bastante tiempo todavía. Entonces, terminamos el balance general. Esa parte de activos y pasivos, ¿verdad? Lo que yo tengo, lo que yo debo, lo que tengo de patrimonio, me debe de cuadrar, ¿no? Si no me cuadra esa parte, estoy mal, ¿no? Me debe de cuadrar. Y ahorita entramos al estado de resultados. Este estado de resultados, ingresos, gastos o ingresos, perdón, ventas, ¿verdad? No, ventas menos costos, ¿verdad? Me va a dar una utilidad y después gastos administrativos y operativos me va a dar la utilidad neta, ¿verdad? Antes de impuesto. Y eso es lo que tengo que ver yo, si tengo renta suficiente, ¿no? Si esa rentabilidad que le estoy sacando de ese dinero paga los costos que me cuesta ese capital que estoy prestando, ¿no? Entonces tengo que tener esa habilidad. Entonces, ¿cómo sacar la información? Aquí tienen ustedes el detalle de las preguntas, ¿verdad? No, mire, ¿y usted cuánto vende, verdad? ¿Cuántos son sus ventas totales? Identificar periodo. ¿Cuánto vendió en periodo anterior? O sea, se hace una serie de preguntas y lo que yo les digo, ¿va? Pueden hacerlo diario, semanal, quincenal, mensual para sacar el anual. O sea, hay muchas formas de poderlo hacer. Entonces, siguiendo el orden de una buena comunicación con el cliente y haciendo las preguntas que no sean cerradas, ustedes van a sacar la mejor información que puedan tener, que sea la más objetiva, ¿verdad? La más apegada a la realidad. Y siempre eso lo tienen que confirmar con el día a día. Les digo que las ventas diarias eran de tanto, cuando ustedes llegan ahí en la tarde, ya pasó todo el día, deberían de haber ahí, si les dijo que la venta diaria era de 1000, ahí en caja tendría que haber 1000 mínimo, ¿verdad? O van, sumándose 800 o 1200, pero no puede ser que hayan 2 quetzales, o no puede ser que hayan 5000 quetzales. No pega la información con lo que estoy yo comparando. Entonces, ahí estoy viendo la fiabilidad de la información que me dio, ¿verdad? Importante eso. Y entonces, ¿cómo recabar siempre, levantar información siempre del margen de venta, ¿verdad? Para sacar cuánto estamos ganando. Entonces, esa parte de los estados financieros, en esta parte del estado de resultados, me va a dar la pauta también de cuánto le puedo autorizar en primera instancia yo como analista en función de mis conocimientos y de mis habilidades. Ya recabé la información, ahora yo toda esta información ya ordenada me voy a ir a hacer un análisis, ¿verdad? O de repente ya lo tengo en mi computadora o en mi teléfono, ya me está tirando algunos indicadores. Aquí vamos a aprender entonces también a ver algunos indicadores de esos. Yo les dije que leyeran 2 documentos de Word que les mandé, ¿verdad? Donde hay unas formulitas ahí. Es importante que ya las estén leyendo. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios. Creo yo que todavía me da tiempo. Vamos a ver esa parte de cómo se analiza la información. Entonces, les voy a esta parte de aquí del análisis de resultados, que ya rápidamente lo vimos ayer. Es importante, digamos, cómo debe sacarse la información, y por eso estas preguntas que están acá en la forma que están elaboradas son importantes, que así como están, ustedes también las puedan hacer para que cuando saquen la información traten de sacar lo más apegado a la realidad. Les voy a poner un ejercicio, como ustedes esto siempre lo leen, y cuando tengan, digamos, dudas, por favor consúltenme. Les voy a sacar un ejercicio, no, como ustedes están llevando contabilidad, vamos a ver qué les parece esto que les voy a poner ahorita. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Muy bien. ¿Logran ver eso? Vamos a ver. ¿Ven esto? ¿Están viendo la presentación? ¿La nueva? ¿Alguien me diga? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, esta parte les voy a contar. Yo di el curso de contabilidad 2, el 1 y el 2, y esta es parte de una de las presentaciones elaboradas por mí para poder
transmitir contabilidad básica para personas que no tienen mucho conocimiento de contabilidad, les sirve mucho. Voy a ver si también se las puedo subir, pero vean aquí. Dice, el balance es una herramienta que muestra la situación financiera del negocio en un momento determinado, ¿verdad? Recuerden que el balance siempre tiene un inicio y un fin. En cambio, el estado de pérdidas y ganancias tiene, o el estado de resultados, tiene hasta tal fecha, ¿verdad? Pero en este caso dice del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y muestra el tamaño de la empresa. Yo cuando vea un balance voy a ver qué tamaño. Un balance de 1 millón, un balance de 500,000 o un balance de 50,000 quetzales. Me da, digamos, cómo está en tamaño esa empresa, ¿no? Entonces me da ese tamaño de patrimonio que tiene también, ¿verdad? Mide el destino y tamaño de la inversión. Si es una empresa que es de 50,000 quetzales su activo, ¿verdad? Y pasivo, su balance general dice 50,000 cuadrados y me está pidiendo 150,000, ¡wow! 3 veces el valor que tiene ahorita, no pega, ¿verdad? Tendría que ser algo muy fuerte, digamos, de evaluar, ¿verdad? Para poder realmente ver si se justifica, ver su plan de inversión y por qué causas está teniendo ese crecimiento tan abrupto. Es muy delicado. Dice, de las mejores prácticas es el 100%, hasta el 100% se podría dar de crecimiento, ¿verdad? Y lo mejor es llevar a una entidad poco a poco su crecimiento, ¿verdad? Un 25, un 50%, irlo incrementando y no muy abrupto, ¿verdad? Pero también hay a veces negocios que sí ameritan poderles dar un apoyo financiero fuerte cuando la idea está bien planteada y el presupuesto está bien afinado, ¿verdad? Y la evaluación que uno realiza, pues sí da elementos que ratifican una inversión de esa naturaleza. Lo mejor es, cuando se presentan casos así, mucho cuidado, mucha investigación y hay que ver si realmente amerita. No es bueno estar dando incrementos muy fuertes si no se conoce y no se tienen las garantías apropiadas, ¿verdad? Muestra las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Del negocio, porque en el pasivo que vamos a ir a ver, cuánto debe la persona a largo o a corto plazo, ¿verdad? Si es corto plazo es que tengo que pagar en el año y si largo plazo es mayor a un año, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, vean, aquí está el activo, ¿verdad? Lo que le pertenece a la persona, ¿verdad? Pasivo, las deudas que tiene y la diferencia entre uno y otro nos va a dar el patrimonio, ¿verdad? Lo que en realidad tiene. Entonces, así es como se presenta un balance general, ¿verdad? Total, aquí decir 1 millón, aquí 1 millón. Estos son 500,000 y 500,000 de patrimonio, 1 millón. Y aquí total de activos, 1 millón. Entonces, así se representa, ¿verdad? Se los pongo así porque, recuerden que yo les dije, este es un curso muy básico que se creó con el fin de aprendizaje para personas que no son contadoras y que hay que ponerles bien el esquema, ¿no? Entonces, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Activo menos pasivo igual patrimonio, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, aquí les pongo también una clasificación de los tipos de activo, ¿verdad? El activo circulante o corriente, ¿verdad? Las dos escuelas. Y están caja, cuenta por cobrar, inventario, lo que ya vimos. De ahí tengo el activo fijo o no corriente, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, los inmuebles, las herramientas, el equipo, ¿verdad? Y dice por ahí, ojo, ¿verdad? Mucho ojo con el activo corriente, que ese hay que ver cómo está integrado esas cuentas por cobrar, esos inventarios, ¿verdad? Miren, ahí dice cuentas por cobrar exigibles, dice inventarios realizables. O sea, nos va a costar realizar una venta, nos va a costar recuperar una cuenta por cobrar dura, hay que exigir, ¿no? Por eso tienen esos términos contables ahí, ¿no? Activo fijo no corriente, pues ya vimos el equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Veamos. Caja, ¿verdad? ¿Qué tenemos en caja? Entonces ahí yo les explico, ¿verdad? Lo que se encuentra en el negocio en el momento de la visita. Varía de acuerdo a la actividad y el ciclo de negocio, ¿verdad? Deben ser compatibles. Es una tienda, no me va a tener 10,000 una tienda chiquita si la relación es de que ahí debe tener 200 quetzales, ¿no? Dependiendo del tamaño de la tienda. Verificable, ¿verdad?
dependiendo de la coherencia del monto, ¿verdad? Sí, tenemos que ver, tienen que cuadrar las cosas, ¿no? Banco, dinero en el banco, disponibilidad, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, varía de acuerdo a la actividad del negocio, ¿verdad? Considerarse solo el dinero destinado para el negocio, porque a veces meten ahí dinero, cuentas de ahorro de la familia, pero normalmente cuando es microempresa se pueden unir los dos, pero cuando ya van creciendo hay que separarlas, ¿no? Entonces también tenemos las cuentas por cobrar, ¿verdad? Siempre el activo circulante o corriente, ¿verdad? Que este es el exigible, ¿verdad? Entonces ahí que tenemos cuentas por cobrar, plata que hemos dado al crédito, o productos que hemos dado al crédito. Clasificarla en periodo, ¿verdad? ¿Cuánto es el periodo? ¿15 a 30 o a 60 días? O ya tiene 2 años, como dije, ya es una cartera que no se puede recuperar posiblemente, ¿verdad? Debe considerarse solo las cuentas que pueden ser recuperables, ¿verdad? Debe ser verificable, muy bien. Ojo, dice también con las cuentas por cobrar, porque dependiendo de cómo estén las cuentas, yo tengo que hacer depuraciones, tengo que quitarlas, porque están de más, no son susceptibles de venta, ¿verdad? O de recuperación, perdón. Inventarios. Aquí tenemos el stock de mercadería, ¿verdad? Lo que tenemos, y podemos tener diferentes, por ejemplo, materia prima, si son actividades de producción. Ahí vamos a tener materias primas en proceso o terminadas, ¿verdad? Y productos en proceso y terminados, como dice ahí. Entonces, en caso que sea una industria, ¿verdad? Inventarios, stock de mercaderías que se encuentran en el negocio, en el almacén al momento de la evaluación, ¿verdad? Puede ser materia prima, producto terminado. Dice consideraciones para valorizar el precio del costo actual. Puede ser que ya tenga un valor anterior, ¿no? Tener en cuenta el estado de obsolescencia, lo que les platicé anteriormente. Considerar si los productos que se venden son de temporada. Miren, todas esas cosas hay que evaluarlas de los inventarios, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio que estemos evaluando. Y entonces, por aquí tenemos el activo fijo, o no corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? El mobiliario de equipo, hay que establecer en qué condiciones está esta maquinaria, si realmente el valor que está bien, serán hechas las depreciaciones correspondientes y está por un valor ya estimado de reposición, o realmente el activo ya no existe y solo está en libros, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado. Igual las herramientas, ¿verdad? Que se tengan. Estoy pasando rápido porque quiero llegar a la esencia. Y digamos, no es específicamente el curso, pero les quería dar esto porque creo que les va a servir muchísimo ahorita para su entendimiento, para las personas que no son contadoras, para que tengan un entendimiento de la formación del activo y pasivo capital. Entonces, tenemos dice, tratamiento especial del activo en microfinanzas, el activo corriente o circulante. Para el comercio, ¿verdad?, de engorde de ganado, se considera a los animales en inventarios, ¿sí? Ellos son inventarios. ¿Por qué? Porque son para la venta, ¿no? Para comercio de gas, se considera el contenido del galón de gas en inventarios, no es de consumo, sino que es de inventarios. Dependiendo del tipo de negocio, así se debe hacer la consideración, ¿verdad? Entonces, ahorita aquí sería el paso 3, sería el pasivo, ¿verdad? ¿Qué tenemos de pasivo? Pasivo circulante o corriente, ¿verdad? ¿Y cuál es ese? Las deudas a corto plazo son proveedores, instituciones financieras, IMF, deudas adquiridas por el negocio cuyo plazo al vencimiento es menor, no es mayor a un año, o sea, es menor a un año, ¿verdad? Y pasivo fijo o no corriente, que son las deudas capitalizadas para ser pagadas dentro de más de un año, ¿verdad? Entonces, si es por ejemplo, un préstamo a 5 años, lo que voy a pagar en este año lo pongo a corto plazo y los 4 años siguientes lo pongo a largo plazo. Puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, importante tener esa diferencia. No van a dejar en activos circulante o corriente una deuda que tiene plazo de 5 años, ¿verdad? Entonces, ahí está muy claro. Y entonces dice pasivo, circulante o corriente, deudas de los proveedores, ahí aclaramos que pueden ser, ¿verdad? Esas deudas con entidades financieras, aclaramos qué tipo de deudas puede adquirir el empresario, y también aquí las deudas en la IMF. Posteriormente, el fijo, ¿verdad? Los pasivos a largo plazo, ¿cómo podrían ser, verdad? Y tenemos, perdón, aquí.
las deudas en IMF. También aclaramos cómo puede ser que tenga algunas deudas en unas instituciones microfinancieras que se refleja en el pasivo no corriente porque están a largo plazo, ¿verdad? Muy bien. Tratamiento especial del pasivo de microfinanzas, deudas considerables, vean el pasivo de microfinanzas, deudas de las actividades complementarias, deudas del cónyuge dirigidas al negocio, la empresa, deudas del representante legal dirigido al negocio. ¿Por qué se pone esta aclaración? Porque en microfinanzas a veces se une la casa con el negocio, ¿verdad? Y entonces se deben de considerar esas deudas, sí, porque es parte de su economía. Y recuérdense que en microfinanzas del bolsillo se agarra para el pago del negocio y para el pago de la casa, ¿verdad? En microcrédito. En pequeño crédito ya va cambiando un poquito, y en mediano crédito ya es diferente, pero por eso se hacen las consideraciones acá. Y el patrimonio y capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Cuál es esta, verdad? Patrimonio y capital. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Ah? Son los bienes propios de la persona natural o jurídica que forman parte del negocio. El aporte que él dio, ¿verdad? Yo voy a iniciar la empresa con 50,000 quetzales que son míos, no los presté. Ahora, si los presté, tengo que ponerlos como un pasivo, ¿no? Capital de trabajo, ¿verdad? En la liquidez de la empresa en un corto plazo, ya vamos capitalizando la empresa porque vamos teniendo renta y utilidades. Entonces vamos, dice, patrimonio y capital, ¿no? Y vamos teniendo capital, ¿verdad? Para poderlo tener. Entonces, es la liquidez de la empresa en el corto plazo y sirve para cumplir con las obligaciones del negocio. Muy bien. Entonces, tenemos el patrimonio, ¿verdad? Dice, activo total, 1 quetzal, inversión de la empresa, menos pasivo total, 50 centavos, deuda de la empresa, eso debo. Y entonces, mi patrimonio es de 50 centavos, capital del empresario, ¿verdad? Más las utilidades que vaya acumulando por su gestión de negocio. Entonces, esta empresa inició con cuadrado, ¿cuánto sería? 1 quetzal, ¿verdad? El activo 1 quetzal y el pasivo y patrimonio 1 quetzal. Ahí está cuadrado. Entonces, para que vean ustedes una conformación sencilla, hablándolo de una empresa de 1 quetzal. Si agregamos ceros a la derecha, 6 ceros a la derecha, sería 1 millón, ¿verdad? 500,000 y 500,000 y 1 millón total de activos, ¿no? Entonces aquí aquí es donde quería llegar. Este curso tiene mucho más filminas, pero esto es importante. Vean ustedes, hay una empresa A y una empresa B. Escenarios patrimoniales. Tenemos que una empresa vale 1 quetzal y la otra vale también 1 quetzal, porque las dos tienen de patrimonio y activos y pasivos cuadrados en 1 quetzal. Entonces, pregunta, ¿cuál de las dos empresas comprarían ustedes y cuánto darían por esa empresa si cada una vale 1 quetzal? Primera persona que me indique, por favor, tiene premio, tiene consideración. Un punteo ahí extra. Miren bien la empresa A y la empresa B. Y ahí está. ¿Cuál? Por favor, el que diga, se presenta, nombre completo, por favor. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Acércate un poquito más al micrófono, por favor. No te escucho muy, digamos, como un poquito de interferencia. Acércate un poquito al micrófono y me indicas. ¿Qué pregunta? ¿Pero qué empresa? ¿La A o la B? Vamos a ver J. Linares. Abra el micrófono, don J. Linares. Yo me quedaría con la empresa A, licenciado. ¿Quién habló ahorita? Le saluda Mario Rachón. Mario Rachón, te quedarías con la empresa A. Muy bien. ¿Alguien más que diga que se queda por la empresa A o hay alguno que se queda por la empresa B? Lick, ¿Qué? me quedo por la empresa A.
¿Por qué se quedan con la empresa A? Vamos a ver. Patrimonio. Por su patrimonio neto, Lick. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto, la pregunta del millón, cuánto darían por esa empresa? La empresa B. ¿Hay uno que se queda con la empresa B? La empresa B. Le saluda a Elio. Le saluda a Elio. Elio, ¿qué la empresa B comprarías tú? Ajá, Elio con H. ¿Por qué comprarías esa empresa? Por el pasivo corriente. Por el pasivo corriente. Va, miren pues. Digamos, ahorita hubo dos posturas, está bien, esto es lo que yo creo. Escuchen esto, cierren micrófonos, lo que les voy a decir es importante. Si ustedes se dan cuenta, las personas, me imagino, los que hablaron son contadores, pero la empresa apropiada a comprar es la empresa A, porque es la que tiene consolidado un mejor patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene mucha deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, digamos, en valoración? En valoración, está bien, yo puedo comprar esa empresa y ¿cuánto debería de pagar? Pues, si yo quiero tener ganancia en esa empresa, pues yo le diría, mire, si yo soy listo, yo lo más que le doy son... Licenciado Neri. Sí, perdón. Le saluda Jocelyn Meléndez de San Juan. ¿Qué tal, Jocelyn? Mucho gusto saludar, qué alegre escuchar. Gracias, igualmente. Mire, incluyéndome a las respuestas, lo que pasa que tengo problemas con mi audio, entonces ahorita pedí favor de incluirme acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ajá, entonces yo ahí había ahí participado en el chat, pero creo que no está habilitado, ¿verdad? Entonces, ¿era para eso, licenciado? ¿Y cuál le gusta a usted? Sería la A. Muy bien. Ajá. Ya estamos. Primero por patrimonio y, digamos, yo podría, desde que yo doy 50 ya estoy siendo listo, ¿verdad? Pero podría pagarlo uno, ¿verdad? O el 100%. Ajá. Pero, miren estas cosas que deben de poner ustedes análisis a esto, ¿verdad? La empresa A tiene capacidad para pagar su activo corriente, la empresa A, ¿sí o no? La pregunta otra vez, ¿tiene capacidad la empresa A para pagar su pasivo corriente, sí o no? Sí tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 25 centavos, ¿verdad? Tiene 25 centavos de activo corriente, y el activo corriente, ¿qué dijimos que era? Dijimos que era caja y bancos, inventarios y cuentas por cobrar, ¿verdad? Pero el secreto sería saber ese activo corriente, qué tan líquido está. O sea, que esos 5.25 los tenga yo en bancos, o si yo los tengo en inventarios, o si yo los tengo en cuentas por cobrar, perdón. Entonces, yo tengo, dependiendo de cómo esté este activo corriente, para hacer frente al pasivo corriente, ¿sí? ¿Me han agarrado la sintonía en esto? Entonces, miren pues, la integración de las cuentas, dependiendo cómo esté, un analista financiero, que esa es la idea que yo les quiero transmitir, que con los datos que ustedes vean qué capacidades tiene la empresa. ¿Esta empresa se puede endeudar o no se puede endeudar? ¿Cuánto, si lo que tienen activo corriente, lo puede pagar? ¿Qué pasaría si estuviese al revés? Que aquí en lugar del pasivo corriente fuera 15, fuera 25, y el activo corriente fuera de 15, ahí estaría mal la situación porque no tendría yo para hacer frente a mis compromisos de corto plazo, ¿verdad? Entonces, ese ojo clínico tienen que tenerlo ustedes para cuando estén analizando estados financieros. Estos son dos estados financieros de dos empresas. Ahora miren el otro, la empresa B. Su patrimonio es muy pequeñito. Casi todo lo tiene en deuda de pasivo. Y lo peor que el pasivo lo tiene corriente, que quiere decir que lo tienen que pagar en corto plazo. Y el activo lo tiene corriente. Sí tiene para pagar la deuda,
pero habría que ver cuánto de ese corriente está en líquido, en caja y banco, y cuánto lo tengo yo en cuentas por cobrar, y si ya son cuentas por cobrar que puedo cobrar en el año, o no me las van a pagar nunca, entonces ya es algo. Supóngase que en activo corriente, en banco, yo solo tengo 5, y todo lo demás lo tengo en inventarios que no voy a vender, o en cuentas por cobrar que no voy a recuperar, no voy a poder pagar mi pasivo de corto plazo, o el pasivo corriente. Entonces, esos son los ojos que hay que tener de análisis para poder determinar la situación de una empresa, ¿verdad? Como está, miren también cómo está su activo corriente de la empresa A, no corriente, perdón, tiene un 75%, esa solidez, tiene propiedades, tiene maquinaria, ¿verdad? En cambio, el otro tiene, en activo no corriente, tiene muy poco, ¿no? Entonces, hay una desventaja entre las dos, ¿no? Las dos realmente valen 1 millón, si le queremos agregar los ceros que les dije, y yo digo, bueno, ¿a cuál compro? Esta es la mejor, ¿y cuánto ofrezco? Ofrezco 500,000. O de repente máximo 1 millón, porque lo vale, ¿verdad? Tiene cómo cubrir sus deudas, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a quedar porque ya me comí 10 minutos más, pero esta la vamos a volver a ver y la vamos a ver con más detalle porque ahorita voy un poquito acelerado por el tiempo, cuidando el tiempo de ustedes, pero si ustedes se quieren quedar más tiempo, nos podríamos quedar aquí un poquito más de tiempo si me aguantan en la universidad, ¿verdad? Pero yo quería darles un poquito de esta evaluación, ¿verdad? ¿Alguien quería decir algo? ¿Escucho? Bueno, entonces, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Es importante, digamos, poder tener buena comunicación y hacer las preguntas apropiadas en el momento apropiado, tener buena visualización de lo que vamos a evaluar y tener una comunicación apropiada para sacar la información lo más depurada posible. Ese es el gran mensaje. Aquí ya en adelante les vamos a trabajar con indicadores financieros y por eso yo quería, digamos, ver ese análisis que lo vamos a volver a repetir porque les voy a pasar rápido. Miren, aquí traigo otras empresas que están en otra posición y más adelante otras que están en otra posición y así para hacer diferentes análisis. Entonces, ahí vamos a ver que nos falta un poquito, ¿verdad? Y es importante que lo analicemos para que ustedes tengan un mayor conocimiento de interpretación de la información que van a recabar con los clientes, ¿verdad? Así que Dios quede con ustedes, que todo les salga bien su fin de semana, que lo disfruten con su familia y todavía si tienen alguna pregunta, Gracias, Lee. ¿estamos? Bueno, jóvenes, feliz descanso.